Bienvenidos al Rincón del Bibliotecario, el lugar donde las figuras más fascinantes de la historia cobran vida y los mitos se separan de la realidad. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de una de las mujeres más famosas, más malinterpretadas y más poderosas que jamás hayan existido. Antes de comenzar este viaje de una hora completa por la vida de Cleopatra, la última reina de Egipto, necesito pedirte algo. Si te apasiona la historia antigua, si Egipto te fascina, si alguna vez te has preguntado quién fue realmente Cleopatra más allá de las películas de Hollywood, dame un like ahora mismo. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún relato sobre personajes históricos fascinantes, imperios perdidos y las historias que cambiaron el mundo. Cada semana traemos contenido profundo sobre historia, arte y cultura. Y cuando termines este documental, déjame en los comentarios. ¿Conocías la verdadera historia de Cleopatra, que te sorprendió más de su vida? ¿Crees que merece su fama o ha sido exagerada por la historia? Ahora sí, acomódate porque vamos a pasar la próxima hora explorando la vida completa de Cleopatra VII Filopator. Desde su nacimiento en una familia disfuncional hasta convertirse en la mujer más poderosa del mundo antiguo. Desde sus romances legendarios hasta su muerte trágica. Desde los mitos de Hollywood hasta la realidad histórica. Esta es la verdadera historia de Cleopatra, la reina que desafió a Roma y casi ganó. Introducción más allá del mito 1:4:30. Cuando piensas en Cleopatra, probablemente imaginas a Elizabeth Taylor con delineador egipcio dramático, bañándose en leche de burra, seduciendo a generales romanos con su belleza sobrenatural. Hollywood nos ha vendido una versión muy específica de Cleopatra, una seductora exótica, una femme fatale que usó su sexualidad para manipular a los hombres más poderosos de Roma, una reina vanidosa obsesionada con su apariencia, una figura trágica romántica que eligió morir por amor. Pero esta versión de Cleopatra es en gran parte ficción. La Cleopatra real era mucho más compleja, mucho más interesante y mucho más impresionante que cualquier versión de Hollywood. Primero, probablemente no era especialmente hermosa según los estándares de su tiempo. Las monedas antiguas que llevan su rostro la muestran con una nariz prominente y una barbilla fuerte. No era la belleza sobrenatural que Hollywood representa. Pero eso no importaba. Porque Cleopatra tenía algo mucho más poderoso que la belleza física. Tenía inteligencia brillante, educación excepcional, carisma extraordinario, astucia política y una determinación férrea. Plutarco, el historiador griego que vivió poco después de ella, escribió: su belleza en sí no era incomparable ni tal que impresionara a quienes la veían. Pero la atracción de su persona, unida al encanto de su conversación y al carácter que de algún modo se difundía en torno a su trato, tenía algo estimulante. Había dulzura también en los tonos de su voz, y su lengua, como un instrumento de muchas cuerdas, podía pasar fácilmente de un idioma a otro. Cleopatra hablaba al menos 9 idiomas. Era la primera de su dinastía en molestarse en aprender egipcio, el idioma de las personas que gobernaba. Hablaba griego, latín, arameo, hebreo, sirio, etíope, medo, parto y troglodita. Era educada en filosofía, matemáticas, astronomía, medicina y literatura. Podía debatir con los eruditos más brillantes de su tiempo en cualquiera de estas materias. Era una estratega política y militar brillante que gobernó Egipto durante 22 años en uno de los periodos más turbulentos de la historia antigua. Mantuvo a Egipto independiente cuando casi todos los demás reinos del Mediterráneo habían caído bajo el dominio romano. Tuvo 4 hijos y los crió personalmente mientras gobernaba un reino. Fue legisladora, comandante naval, diplomática, administradora económica y sacerdotisa. Y sin embargo, casi todo lo que sabemos sobre ella fue escrito por sus enemigos. Los romanos que la derrotaron escribieron la historia. Y en sus relatos, la redujeron a una seductora exótica, una amenaza oriental a la civilización romana, una mujer peligrosa que usó magia sexual para corromper a nobles romanos. Esta versión de Cleopatra fue tan efectiva como propaganda que ha sobrevivido 2000 años. Todavía es la versión que la mayoría de la gente conoce. Pero la verdad es mucho más fascinante. Cleopatra nació en el año 69 a.C. en Alejandría, Egipto. Pero para entender su historia, primero debemos entender el mundo extraordinario y caótico en el que nació. La dinastía ptolemaica, una familia disfuncional. Cleopatra era miembro de la dinastía ptolemaica, una familia griega que había gobernado Egipto durante casi 300 años. Pero llamar disfuncional a esta familia sería un eufemismo masivo.
Eran legendarios por su crueldad, su paranoia, sus asesinatos familiares y su incesto. La dinastía comenzó con Ptolomeo I Sóter, uno de los generales de Alejandro Magno. Cuando Alejandro murió en el año 323 a.C. a los 32 años, su vasto imperio fue dividido entre sus generales. Ptolomeo tomó Egipto. Ptolomeo era macedonio, griego de cultura. Él y sus descendientes se veían a sí mismos como griegos gobernando Egipto, no como egipcios. Establecieron su capital en Alejandría, la gran ciudad costera que Alejandro había fundado. Alejandría se convirtió en el centro intelectual del mundo antiguo. La famosa biblioteca de Alejandría contenía cientos de miles de rollos, todo el conocimiento del mundo conocido. El faro de Alejandría era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La ciudad era rica, cosmopolita, brillante. Pero la familia real ptolemaica que gobernaba desde Alejandría era cualquier cosa menos ilustrada en sus asuntos internos. Practicaban el incesto real de forma rutinaria. Hermanos se casaban con hermanas. Tíos con sobrinas. La idea era mantener la sangre real pura y evitar que el poder se dispersara entre demasiadas familias. Pero esto creaba problemas obvios. Tensiones familiares masivas. Peleas constantes sobre la sucesión. Y como resultado, los Ptolomeos tenían la costumbre de asesinarse unos a otros. No era inusual que un nuevo faraón ptolemaico comenzara su reinado matando a todos sus hermanos y hermanas como precaución. Las madres conspiraban contra sus hijos. Los hijos asesinaban a sus padres. Los hermanos se hacían la guerra entre sí. Cleopatra VII, nuestra Cleopatra, era la 7ª princesa ptolemaica en llevar ese nombre. Esto te da una idea de cuántas Cleopatras habían venido antes y probablemente no habían terminado bien. Su padre era Ptolomeo XII Auletes, que significa el flautista, aunque no está claro si este apodo se refería a que tocaba la flauta o a que tenía una voz chillona. Probablemente lo segundo, porque no era muy respetado. Ptolomeo XII era un gobernante débil que había llegado al trono asesinando a varios parientes. Pasaba más tiempo tratando de sobornar a políticos romanos para mantener su trono que realmente gobernando Egipto. Porque aquí estaba el problema fundamental que enfrentaba Ptolomeo XII y que Cleopatra heredaría. Egipto ya no era realmente independiente. Para el primer siglo antes de Cristo, Roma se había convertido en la superpotencia dominante del Mediterráneo. Habían conquistado Grecia, Asia Menor, Siria, el norte de África. Rodeaban Egipto por todos lados. Egipto sobrevivía principalmente porque los romanos no podían decidir quién de ellos debería conquistarlo. Había demasiada riqueza en juego. Quien controlara Egipto, especialmente sus enormes suministros de grano, tendría un poder tremendo en Roma. Así que por el momento, Egipto permanecía formalmente independiente. Pero realmente era un estado cliente de Roma. Los Ptolomeos mantenían sus tronos solo con el permiso de Roma. Y ese permiso tenía que ser comprado constantemente con sobornos masivos. Ptolomeo XII gastó fortunas sobornando a políticos romanos. Endeudó a Egipto gravemente. Y aún así, en el año 58 a.C., fue expulsado de Egipto por su propia gente, que estaban cansados de sus impuestos excesivos y su incompetencia. Huyó a Roma para pedir ayuda. Dejó a sus hijos atrás en Alejandría. Cleopatra tenía 11 años en ese momento. Su hermana mayor, Berenice IV, tomó el trono. Pero Berenice no duraría mucho. 3 años después, Ptolomeo XII regresó con un ejército romano proporcionado por el general Gabinio. Recuperó su trono por la fuerza. Y lo primero que hizo fue ordenar la ejecución de Berenice. Su propia hija fue decapitada por sus órdenes. Cleopatra tenía 14 años cuando vio a su hermana mayor ejecutada por su padre. Fue una lección brutal sobre el poder, la familia y la supervivencia. Una lección que nunca olvidaría. Ptolomeo XII murió 4 años después, en el año 51 a.C. Cleopatra tenía 18 años. Según su testamento, ella y su hermano menor, Ptolomeo XIII, que tenía solo 10 años, debían casarse y gobernar juntos como ceos regentes. Sí, Cleopatra se casó con su hermano de 10 años. Bienvenido a la dinastía ptolemaica. Pero Cleopatra no tenía intención de compartir el poder con un niño. Desde el principio, trató de gobernar sola. Las monedas acunadas en los primeros meses de su reinado solo llevan su imagen, no la de su hermano esposo.
Esto enfureció a los consejeros de Ptolomeo XIII, especialmente a tres hombres poderosos: Potino, Aquilas y Teodoto. Estos hombres habían sido los verdaderos poderes detrás del trono de Ptolomeo XII. Esperaban continuar controlando Egipto a través del joven Ptolomeo XIII. Pero Cleopatra no iba a ser controlada por nadie. La tensión aumentó durante 3 años. Cleopatra trataba de consolidar su poder. Los consejeros de Ptolomeo XIII conspiraban contra ella. Egipto enfrentaba crisis: hambrunas por malas inundaciones del Nilo, disturbios en Alejandría, deudas masivas a Roma. Y entonces, en el año 48 a.C., algo sucedió que cambiaría todo. Llegó Julio César. Julio César y la guerra de Alejandría. Para entender por qué Julio César apareció en Egipto en el año 48 a.C., necesitamos entender lo que estaba sucediendo en Roma. Roma estaba en medio de una guerra civil devastadora. 3 hombres habían gobernado Roma como un triunvirato: Julio César, Pompeyo Magno y Marco Licinio Craso. Pero Craso había muerto en batalla en el año 53 a.C. Esto dejó solo a César y Pompeyo. Y 2 hombres ambiciosos no pueden compartir el poder para siempre. César había pasado casi 10 años conquistando la Galia, lo que hoy es Francia. Había ganado gloria militar inmensa y la lealtad férrea de sus legiones. Pero el Senado romano, liderado por Pompeyo, temía su poder creciente. Le ordenaron a César que disolviera sus ejércitos y regresara a Roma como ciudadano privado. César sabía que esto significaría su fin político y probablemente su muerte o exilio. Entonces hizo algo que cambió la historia. En enero del año 49 a.C., cruzó el río Rubicón con su ejército, el límite que ningún general podía cruzar con tropas sin declarar la guerra a Roma misma. Alea iacta est, dijo supuestamente. La suerte está echada. Comenzó una guerra civil que duraría años y determinaría el futuro de Roma y del mundo mediterráneo. César marchó sobre Roma. Pompeyo y sus aliados del Senado huyeron hacia el este, a Grecia. César los persiguió. Se encontraron en batalla en Farsalia, en Grecia, en agosto del año 48 a.C. César ganó de manera decisiva. Pompeyo huyó nuevamente, esta vez hacia Egipto. Pensó que estaría seguro allí. Después de todo, el padre de Cleopatra, Ptolomeo XII, le debía su trono a Pompeyo. Pompeyo había ayudado a restaurarlo en el poder. Pero Pompeyo no entendía con quién estaba tratando. Cuando Pompeyo llegó a la costa egipcia cerca de Pelusio, donde los ejércitos de Ptolomeo XIII y Cleopatra estaban acampados enfrentándose unos a otros en su propia guerra civil, los consejeros de Ptolomeo XIII tuvieron que tomar una decisión rápida. Podían dar la bienvenida a Pompeyo, lo que probablemente enfurecería a César cuando llegara persiguiéndolo. O podían ganarse el favor de César entregándole a su enemigo. Eligieron la segunda opción. Enviaron un bote a la nave de Pompeyo con una bienvenida amistosa. Pompeyo fue a la orilla. Mientras pisaba la playa egipcia, fue apuñalado por la espalda. Le cortaron la cabeza y la preservaron para presentársela a César como regalo. Pompeyo Magno, uno de los generales más grandes de Roma, conquistador del este, rival de Julio César, fue asesinado en una playa egipcia por orden de consejeros de un niño de 13 años. 3 días después, Julio César llegó a Alejandría persiguiendo a Pompeyo. Le presentaron la cabeza de Pompeyo. Según los historiadores, César lloró al verla. Ya sea porque genuinamente lamentó la muerte de su antiguo aliado convertido en enemigo, o porque estaba enfurecido de que egipcios se atrevieran a matar a un ciudadano romano sin su permiso, no está claro. Pero ahora César estaba en Alejandría y decidió quedarse un rato. Oficialmente, estaba allí para cobrar las enormes deudas que Ptolomeo XII debía a Roma. Pero realmente, César vio una oportunidad. Egipto era rico, estratégicamente crucial, y actualmente débil y dividido por la guerra civil entre Cleopatra y Ptolomeo XIII. Quien controlara Egipto tendría un poder tremendo. Y César quería ese poder. Convocó a Cleopatra y Ptolomeo XIII a Alejandría para resolver su disputa. Ptolomeo XIII ya estaba allí, en el palacio real con sus ejércitos. Pero Cleopatra estaba exiliada fuera de la ciudad, sus propias tropas bloqueadas por el ejército de su hermano. Necesitaba llegar a César. Pero como podía entrar en una ciudad controlada por su hermano enemigo sin ser asesinada inmediatamente? Aquí es donde ocurre uno de los momentos más famosos de la historia,
aunque probablemente no exactamente como lo cuenta la leyenda. La historia popular dice que Cleopatra se hizo enrollar en una alfombra y fue llevada en contrabando al palacio, donde fue desenrollada dramáticamente a los pies de César. La verdad es probablemente menos dramática, pero más práctica. Plutarco, quien es la fuente de esta historia, en realidad dice que fue llevada en un saco de dormir o ropa de cama, no una alfombra. Básicamente, fue contrabandeada en equipaje. Pero el punto es el mismo. Cleopatra arriesgó su vida para llegar a César. Y una vez allí, tuvo que convencerlo de apoyarla en lugar de a su hermano. Tenía 21 años. César tenía 52. Era el hombre más poderoso del mundo. Ella era una reina exiliada desesperada. Pero Cleopatra tenía ventajas que su hermano no tenía. Era brillante, educada, carismática. Y lo más importante, podía hablar con César en su propio idioma, el latín, algo que pocos egipcios podían hacer. Conversaron toda la noche. Discutieron política, filosofía, historia, poesía. César quedó fascinado. Para la mañana, había tomado su decisión. Apoyaría a Cleopatra. Esto enfureció a Ptolomeo XIII y sus consejeros. Declararon la guerra a César. Comenzó lo que se conoce como la Guerra de Alejandría. Era una posición precaria para César. Tenía solo unos pocos miles de tropas con él en Egipto. Estaba rodeado en el distrito del Palacio de Alejandría por un ejército egipcio mucho más grande. Su flota en el puerto fue atacada. En la batalla que siguió, el fuego se propagó desde las naves hasta la ciudad. Parte de la famosa biblioteca de Alejandría fue dañada o destruida, una tragedia cultural enorme. Pero César era un general brillante incluso en situaciones desesperadas. Defendió su posición durante meses mientras enviaba mensajes urgentes a sus aliados pidiendo refuerzos. Durante estos meses, César y Cleopatra se volvieron amantes. Es difícil saber cuánto fue genuino afecto y cuánto fue cálculo político por ambos lados. Probablemente ambas cosas. Para Cleopatra, una alianza con César significaba supervivencia y poder. Para César, Cleopatra ofrecía acceso a la riqueza de Egipto y una aliada local confiable. Pero parece que también desarrollaron un afecto genuino. Pasaban las noches discutiendo filosofía y política. César estaba claramente impresionado por su inteligencia. Cleopatra parece haber disfrutado genuinamente de su compañía. Y Cleopatra quedó embarazada. Mientras tanto, la guerra continuaba. Finalmente, en marzo del año 47 a.C., llegaron los refuerzos romanos. El ejército de Ptolomeo XIII fue derrotado decisivamente en la batalla del Nilo. El joven Ptolomeo XIII intentó escapar pero se ahogó en el Nilo, según algunos relatos porque su bote estaba sobrecargado con oro saqueado. Cleopatra había ganado. Con el respaldo militar de César, ahora era la gobernante indiscutida de Egipto. César instaló a otro hermano menor de Cleopatra, Ptolomeo XIV, como su ceo regente nominal. Este Ptolomeo tenía solo 12 años y era completamente controlable. No representaría ninguna amenaza para Cleopatra. Y entonces César y Cleopatra hicieron algo extraordinario. Hicieron un crucero por el Nilo. Mientras el imperio de César esperaba su regreso, mientras Roma estaba en caos, César pasó 2 meses navegando por el Nilo con Cleopatra en una barcaza de lujo, visitando las maravillas del antiguo Egipto. Fue escandaloso. Fue romántico. Fue políticamente simbólico, mostrando a los egipcios que su reina tenía el apoyo total de Roma. Pero finalmente, César tuvo que partir. Tenía guerras que librar en Asia Menor, África y España. Enemigos que derrotar. Un imperio que consolidar. Partió de Egipto en junio del año 47 a.C. 3 meses después, Cleopatra dio a luz a un hijo. Lo llamó Ptolomeo César, pero todo el mundo lo conocía por su apodo. Cesarion, pequeño César. Cleopatra proclamó públicamente que el niño era hijo de Julio César. César nunca lo reconoció públicamente, probablemente por razones políticas, pero tampoco lo negó. Y parece haberle dado apoyo financiero a Cleopatra y al niño. Cleopatra ahora tenía lo que necesitaba: el trono de Egipto, un heredero varón y una alianza con el hombre más poderoso del mundo. Pero su historia con Roma estaba lejos de terminar. 2 años después, en el año 46 a.C., Cleopatra viajó a Roma con Cesarion y su hermano esposo Ptolomeo XIV.
César la instaló en su villa al otro lado del Tíber. Fue escandaloso. César ya estaba casado con una mujer romana, Calpurnia. Tener a su amante egipcia y su hijo ilegítimo viviendo abiertamente en Roma enfureció a muchos romanos. Pero César no parecía importarle. Encargo una estatua de oro de Cleopatra y la colocó en el templo de Venus Genetrix, honrándola como a una diosa. La recibió públicamente y organizó ceremonias en su honor. Cleopatra causó sensación en Roma. Algunos estaban fascinados por esta reina exótica del antiguo Egipto. Otros estaban horrorizados de que una mujer extranjera tuviera tal influencia sobre César. Cleopatra permaneció en Roma durante 2 años. Durante este tiempo, se reunió con filósofos, eruditos, políticos. Observó de cerca cómo funcionaba realmente el poder romano. Fueron lecciones que usaría más tarde. Pero entonces, el 15 de marzo del año 44 a.C., todo cambió. Julio César fue asesinado. En los idus de marzo, miembros del Senado romano, incluyendo algunos de los amigos más cercanos de César como Marco Bruto, lo apuñalaron hasta la muerte en el suelo del Senado. Cayó a los pies de una estatua de Pompeyo, su antiguo rival a quien había derrotado, en una ironía cruel de la historia. Para Cleopatra, esto fue un desastre. Su protector, su aliado, el padre de su hijo, estaba muerto. Y ella estaba varada en Roma, rodeada de enemigos. Inmediatamente huyó de regreso a Egipto con Cesarion. Llegó a Alejandría para encontrar que su hermano esposo, Ptolomeo XIV, había muerto misteriosamente. Probablemente ella lo mandó envenenar. Ahora gobernaba sola con su hijo Cesarion como CEO regente nominal. Pero el futuro parecía oscuro. Roma estaba nuevamente en guerra civil. Quien ganara esa guerra determinaría el destino de Egipto. Cleopatra tendría que elegir un lado. Y tendría que elegir correctamente, o ella y Egipto estarían condenados. Julio César y la guerra de Alejandría. Para entender por qué Julio César apareció en Egipto en el año 48 a.C., necesitamos entender lo que estaba sucediendo en Roma. Roma estaba en medio de una guerra civil devastadora. 3 hombres habían gobernado Roma como un triunvirato: Julio César, Pompeyo Magno y Marco Licinio Craso. Pero Craso había muerto en batalla en el año 53 a.C. Esto dejó solo a César y Pompeyo. Y 2 hombres ambiciosos no pueden compartir el poder para siempre. César había pasado casi 10 años conquistando la Galia, lo que hoy es Francia. Había ganado gloria militar inmensa y la lealtad férrea de sus legiones. Pero el Senado romano, liderado por Pompeyo, temía su poder creciente. Le ordenaron a César que disolviera sus ejércitos y regresara a Roma como ciudadano privado. César sabía que esto significaría su fin político y probablemente su muerte o exilio. Entonces hizo algo que cambió la historia. En enero del año 49 a.C., cruzó el río Rubicón con su ejército, el límite que ningún general podía cruzar con tropas sin declarar la guerra a Roma misma. Alea iacta est, dijo supuestamente. La suerte está echada. Comenzó una guerra civil que duraría años y determinaría el futuro de Roma y del mundo mediterráneo. César marchó sobre Roma. Pompeyo y sus aliados del Senado huyeron hacia el este, a Grecia. César los persiguió. Se encontraron en batalla en Farsalia, en Grecia, en agosto del año 48 a.C. César ganó de manera decisiva. Pompeyo huyó nuevamente, esta vez hacia Egipto. Pensó que estaría seguro allí. Después de todo, el padre de Cleopatra, Ptolomeo XII, le debía su trono a Pompeyo. Pompeyo había ayudado a restaurarlo en el poder. Pero Pompeyo no entendía con quién estaba tratando. Cuando Pompeyo llegó a la costa egipcia cerca de Pelusio, donde los ejércitos de Ptolomeo XIII y Cleopatra estaban acampados enfrentándose unos a otros en su propia guerra civil, los consejeros de Ptolomeo XIII tuvieron que tomar una decisión rápida. Podían dar la bienvenida a Pompeyo, lo que probablemente enfurecería a César cuando llegara persiguiéndolo. O podían ganarse el favor de César entregándole a su enemigo. Eligieron la segunda opción. Enviaron un bote a la nave de Pompeyo con una bienvenida amistosa. Pompeyo fue a la orilla. Mientras pisaba la playa egipcia, fue apuñalado por la espalda. Le cortaron la cabeza y la preservaron para presentársela a César como regalo. Pompeyo Magno, uno de los generales más grandes de Roma,
conquistador del Este, rival de Julio César, fue asesinado en una playa egipcia por orden de consejeros de un niño de 13 años. 3 días después, Julio César llegó a Alejandría persiguiendo a Pompeyo. Le presentaron la cabeza de Pompeyo. Según los historiadores, César lloró al verla. Ya sea porque genuinamente lamentó la muerte de su antiguo aliado convertido en enemigo, o porque estaba enfurecido de que egipcios se atrevieran a matar a un ciudadano romano sin su permiso, no está claro. Pero ahora César estaba en Alejandría y decidió quedarse un rato. Oficialmente, estaba allí para cobrar las enormes deudas que Ptolomeo XII debía a Roma. Pero realmente, César vio una oportunidad. Egipto era rico, estratégicamente crucial, y actualmente débil y dividido por la guerra civil entre Cleopatra y Ptolomeo XIII. Quien controlara Egipto tendría un poder tremendo. Y César quería ese poder. Convocó a Cleopatra y Ptolomeo XIII a Alejandría para resolver su disputa. Ptolomeo XIII ya estaba allí, en el palacio real con sus ejércitos. Pero Cleopatra estaba exiliada fuera de la ciudad, sus propias tropas bloqueadas por el ejército de su hermano. Necesitaba llegar a César. Pero como podía entrar en una ciudad controlada por su hermano enemigo sin ser asesinada inmediatamente. Aquí es donde ocurre uno de los momentos más famosos de la historia, aunque probablemente no exactamente como lo cuenta la leyenda. La historia popular dice que Cleopatra se hizo enrollar en una alfombra y fue llevada en contrabando al palacio, donde fue desenrollada dramáticamente a los pies de César. La verdad es probablemente menos dramática, pero más práctica. Plutarco, quien es la fuente de esta historia, en realidad dice que fue llevada en un saco de dormir o ropa de cama, no una alfombra. Básicamente, fue contrabandeada en equipaje. Pero el punto es el mismo. Cleopatra arriesgó su vida para llegar a César. Y una vez allí, tuvo que convencerlo de apoyarla en lugar de a su hermano. Tenía 21 años. César tenía 52. Era el hombre más poderoso del mundo. Ella era una reina exiliada desesperada. Pero Cleopatra tenía ventajas que su hermano no tenía. Era brillante, educada, carismática. Y lo más importante, podía hablar con César en su propio idioma, el latín, algo que pocos egipcios podían hacer. Conversaron toda la noche. Discutieron política, filosofía, historia, poesía. César quedó fascinado. Para la mañana, había tomado su decisión. Apoyaría a Cleopatra. Esto enfureció a Ptolomeo XIII y sus consejeros. Declararon la guerra a César. Comenzó lo que se conoce como la Guerra de Alejandría. Era una posición precaria para César. Tenía solo unos pocos miles de tropas con él en Egipto. Estaba rodeado en el distrito del Palacio de Alejandría por un ejército egipcio mucho más grande. Su flota en el puerto fue atacada. En la batalla que siguió, el fuego se propagó desde las naves hasta la ciudad. Parte de la famosa biblioteca de Alejandría fue dañada o destruida, una tragedia cultural enorme. Pero César era un general brillante incluso en situaciones desesperadas. Defendió su posición durante meses mientras enviaba mensajes urgentes a sus aliados pidiendo refuerzos. Durante estos meses, César y Cleopatra se volvieron amantes. Es difícil saber cuánto fue genuino afecto y cuánto fue cálculo político por ambos lados. Probablemente ambas cosas. Para Cleopatra, una alianza con César significaba supervivencia y poder. Para César, Cleopatra ofrecía acceso a la riqueza de Egipto y una aliada local confiable. Pero parece que también desarrollaron un afecto genuino. Pasaban las noches discutiendo filosofía y política. César estaba claramente impresionado por su inteligencia. Cleopatra parece haber disfrutado genuinamente de su compañía. Y Cleopatra quedó embarazada. Mientras tanto, la guerra continuaba. Finalmente, en marzo del año 47 a.C., llegaron los refuerzos romanos. El ejército de Ptolomeo XIII fue derrotado decisivamente en la batalla del Nilo. El joven Ptolomeo XIII intentó escapar pero se ahogó en el Nilo, según algunos relatos porque su bote estaba sobrecargado con oro saqueado. Cleopatra había ganado. Con el respaldo militar de César, ahora era la gobernante indiscutida de Egipto. César instaló a otro hermano menor de Cleopatra, Ptolomeo XIV, como su ceo regente nominal. Este Ptolomeo tenía solo 12 años y era completamente controlable. No representaría ninguna amenaza para Cleopatra.
Y entonces César y Cleopatra hicieron algo extraordinario. Hicieron un crucero por el Nilo. Mientras el imperio de César esperaba su regreso, mientras Roma estaba en caos, César pasó 2 meses navegando por el Nilo con Cleopatra en una barcaza de lujo, visitando las maravillas del antiguo Egipto. Fue escandaloso. Fue romántico. Fue políticamente simbólico, mostrando a los egipcios que su reina tenía el apoyo total de Roma. Y tenía razón. En el año 37 a.C., Antonio regresó al este para lanzar su largamente planeada campaña contra Partia. Convocó a Cleopatra a Antioquía en Siria. Se reunieron después de 3 años y medio de separación. Antonio vio por primera vez a los gemelos que había engendrado. Reconoció formalmente a los 3 niños como suyos, algo que César nunca había hecho con Cesarion. Cleopatra y Antonio reanudaron su relación. Y ella quedó embarazada nuevamente. Daría a luz a otro hijo, Ptolomeo Filadelfo, en el año 36 a.C. La campaña de Antonio contra Partia fue un desastre. Perdió una cuarta parte de su ejército, 35.000 hombres. Fue forzado a retirarse humillado. Pero regresó a Cleopatra, no a Roma. Esto fue significativo. Estaba eligiendo a Cleopatra sobre Roma, Egipto sobre Octavia. Los siguientes años vieron a Antonio y Cleopatra operar esencialmente como socios de poder iguales, gobernando el este como un equipo. Antonio lanzaba campañas militares. Cleopatra proporcionaba financiamiento y apoyo logístico. Juntos, eran formidables. En el año 34 a.C., Antonio organizó una ceremonia extraordinaria en Alejandría llamada las Donaciones de Alejandría. En un espectáculo público masivo, declaró a Cesarion como el verdadero heredero de Julio César y CEO gobernante de Egipto con Cleopatra. Luego distribuyó territorios vastos a los hijos de Cleopatra. Alexander Helios fue declarado rey de Armenia, Media y Partia, aunque estos últimos 2 reinos aún no habían sido conquistados. Cleopatra Selene fue declarada reina de Cirenaica y Libia. El joven Ptolomeo Filadelfo fue declarado rey de Siria y Asia Menor. Cleopatra misma fue proclamada reina de reyes, un título que la colocaba por encima de todos los otros monarcas. Era un reparto del este como si fuera propiedad personal de Antonio. Y lo más provocativo, elevaba a los hijos de Cleopatra sobre cualquier hijo que Antonio tuviera con su esposa romana Octavia. En Roma, Octavio vio esto como una oportunidad de oro para propaganda. Comenzó una campaña para pintar a Antonio como un romano traidor que había sido corrompido por una bruja oriental. Antonio, proclamaba Octavio, había abandonado las virtudes romanas. Había caído bajo el hechizo de una reina extranjera. Planeaba mover la capital del imperio de Roma a Alejandría. Entregaría el imperio a Cleopatra y sus hijos mestizos. La mayor parte de esto era exageración o mentira directa. Pero era propaganda efectiva. Octavio entendió que no podía declarar la guerra a Antonio, un romano popular, pero podía declarar la guerra a Cleopatra, una reina extranjera amenazante. En el año 32 a.C., Octavio finalmente tuvo la excusa que necesitaba. Antonio se divorció formalmente de Octavia. Fue un insulto público enorme a su hermana y por extensión a Octavio mismo. Octavio convenció al Senado romano de declarar la guerra, no a Antonio directamente, sino a Cleopatra. La acusó de ambiciones de conquistar Roma, de envenenar la mente de Antonio, de planear esclavizar al pueblo romano. El objetivo real de Octavio era simple: eliminar a Antonio como rival y convertirse en el gobernante único de Roma. Pero envolvió esta ambición personal en el lenguaje de salvar Roma de una amenaza extranjera. Antonio y Cleopatra respondieron reuniendo sus fuerzas. Antonio tenía legiones leales y el apoyo de muchos reinos orientales. Cleopatra proporcionó una flota enorme y financiamiento. Juntos, tenían un ejército y una armada formidables. Se prepararon para la guerra final que determinaría el futuro del mundo mediterráneo. Sería una de las batallas más importantes y dramáticas de la historia antigua. Se llamaría la Batalla de Actium. La Batalla de Actium. El año 31 a.C. vio a 2 ejércitos masivos enfrentándose en Grecia. De un lado, Octavio con las legiones de Occidente. Del otro, Antonio y Cleopatra con las fuerzas combinadas de Oriente. Era, en muchos sentidos, un choque de civilizaciones. Roma occidental contra Roma oriental.
Valores romanos tradicionales contra helenismo oriental. Octavio el sobrio administrador contra Antonio el general hedonista. El futuro de Roma, y por extensión del mundo occidental, se decidiría aquí. Antonio y Cleopatra establecieron su base en Actium, en la costa oeste de Grecia. Tenían aproximadamente 70.000 soldados de infantería y 500 naves de guerra. Octavio, comandado por su brillante almirante Agripa, tenía aproximadamente 80.000 soldados y 400 naves. Los números estaban bastante igualados. Pero Octavio tenía ventajas cruciales. Primero, propaganda. Había pasado años pintando esta guerra como Roma contra Egipto, civilización contra barbarie, virtud contra decadencia. Muchos romanos que podrían haber apoyado a Antonio se sintieron incómodos luchando del lado de una reina extranjera contra Roma misma. Segundo, las líneas de suministro de Octavio eran más cortas y seguras. Podía reabastecer fácilmente sus fuerzas. Antonio y Cleopatra, atrapados en Actium, enfrentaban crecientes problemas de suministro. Tercero, enfermedad. El campamento de Antonio fue golpeado por malaria y disentería. Miles de sus soldados cayeron enfermos. La moral se desplomó. Cuarto, deserciones. A medida que la situación empeoraba, algunos de los aliados y comandantes de Antonio comenzaron a cambiar de bando. No querían estar del lado perdedor. Para septiembre del año 31 a.C., Antonio y Cleopatra enfrentaban una situación desesperada. Estaban atrapados en Actium, rodeados por tierra y mar, sus tropas enfermas y desmoralizadas, sus suministros agotándose. Tenían que tomar una decisión, intentar una batalla terrestre, que probablemente perderían dado el estado de sus tropas, o intentar un escape naval. Eligieron lo segundo. El 2 de septiembre del año 31 a.C., Antonio y Cleopatra llevaron su flota hacia el Golfo de Ambracia para enfrentar a la flota de Octavio comandada por Agripa. Lo que sucedió exactamente en la batalla de Actium ha sido debatido por historiadores durante 2000 años. ¿Fue una batalla real que Antonio y Cleopatra perdieron? ¿O fue un intento de escape que parcialmente tuvo éxito? Lo que sabemos es esto. Las dos flotas se enfrentaron. Las naves de Antonio eran más grandes y pesadas, construidas para combate cercano. Las naves de Agripa eran más pequeñas, más rápidas, más maniobrables. La batalla comenzó por la mañana. Durante varias horas, las flotas maniobraron y chocaron inconclusivamente. Las enormes naves de Antonio eran difíciles de hundir pero también lentas. Las naves de Agripa las rodeaban, las atacaban con proyectiles incendiarios, evitaban el combate cercano. Y entonces, alrededor del mediodía, Cleopatra tomó una decisión. Ordenó que su escuadrón de 60 naves izara las velas, algo inusual en batalla, y navegar directamente a través de la línea de batalla hacia mar abierto. Estaba escapando. Las naves de Cleopatra llevaban el tesoro de guerra, los suministros esenciales. Si iba a perder la batalla, al menos salvaría los recursos para luchar otro día. Antonio, viendo las naves de Cleopatra navegar hacia el mar abierto, tomó una decisión impulsiva. Dejó su nave insignia, subió a un barco más pequeño y rápido, y persiguió a Cleopatra. La alcanzó y subió a su nave. Dejó atrás a su flota. Dejó atrás a sus soldados. Siguió a Cleopatra. Sus tropas restantes lucharon valientemente durante horas más, esperando que regresara. Finalmente, cuando quedó claro que no lo haría, se rindieron o fueron destruidas. En tierra, el enorme ejército de Antonio esperó. Cuando las noticias de la batalla llegaron, cuando quedó claro que Antonio había huido con Cleopatra, la mayoría desertó. En una semana, casi todo el ejército de Antonio había cambiado de bando a Octavio. Antonio había perdido su ejército, su flota, su reputación. Todo en un día. Octavio había ganado. Era ahora el gobernante indiscutido del mundo romano. Solo quedaba un detalle: perseguir a Antonio y Cleopatra hasta Egipto y acabar con ellos definitivamente. Antonio y Cleopatra navegaron de regreso a Alejandría. El viaje debe haber sido terrible. Antonio, según Plutarco, se sentó en la proa de la nave en silencio durante 3 días, sosteniendo su cabeza en sus manos, sin hablar con nadie, ni siquiera con Cleopatra. Había perdido todo: su ejército, su honor, su lugar en la historia. Era un hombre roto. Pero Cleopatra no estaba rota.
Cuando llegaron a Alejandría, ella inmediatamente comenzó a planear. Primero, trato de mantener la moral. Entro en Alejandría como si hubiera ganado, no perdido. Organizo celebraciones. Declaro a su hijo Cesarion adulto, ahora CEO gobernante completo de Egipto. Segundo, trato de negociar. Envío mensajes a Octavio ofreciendo abdicar a favor de sus hijos si él los dejaba gobernar Egipto. Ofreció tesoros enormes. Ofreció cualquier cosa que Octavio quisiera. Octavio envió mensajes de regreso. Le dijo a Cleopatra que consideraría su solicitud si asesinaba a Antonio o lo entregaba. A Antonio no le ofreció nada. Estaba claro. Octavio quería a Cleopatra viva, al menos temporalmente, probablemente para exhibirla en su desfile triunfal en Roma. Pero quería a Antonio muerto. Cleopatra se negó a traicionar a Antonio. Cuáles fueran sus cálculos políticos, habían sido socios durante más de una década, tenían 3 hijos juntos. No lo entregaría. Así que comenzó a prepararse para el fin. Construyo un mausoleo junto al palacio. Lleno este mausoleo con todos los tesoros de Egipto: oro, plata, perlas, ébano, marfil, incienso. Si iba a morir, se llevaría la riqueza de Egipto con ella. Y si Octavio quería esa riqueza, tendría que mantenerla viva. Antonio, mientras tanto, se hundió en la depresión. Se construyó una cabana en una plataforma en el puerto de Alejandría y vivió allí solo durante semanas, alejado del mundo, bebiendo en exceso, contemplando su vida arruinada. Eventualmente, Cleopatra lo convenció de regresar al palacio. Pasaron sus últimos meses juntos en una parodia oscura de su antigua vida inimitable. Formaron un nuevo club que llamaron los Compañeros de la Muerte, aquellos que morirán juntos. Sabían que Octavio venía. Era solo cuestión de tiempo. En julio del año 30 a.C., Octavio finalmente llegó a Egipto con su ejército. Las defensas de Egipto se desmoronaron casi inmediatamente. Nadie quería luchar por un lado perdedor contra el nuevo amo del mundo. El 1 de agosto, Octavio entró en Alejandría. Antonio, en un último gesto desesperado de desafío, lideró un pequeño ataque de caballería contra las fuerzas de Octavio. Milagrosamente, tuvo éxito en esta pequeña escaramuza. Fue su última victoria. Pero al día siguiente, su flota restante desertó a Octavio. Su caballería desertó. Sus soldados de infantería desertaron. En un día, Antonio perdió todo lo que le quedaba. Volvió al palacio y acusó a Cleopatra de traicionarlo. Ella huyó a su mausoleo por seguridad, cerró las enormes puertas de piedra y envió un mensaje a Antonio diciéndole que estaba muerta. Antonio, creyendo que Cleopatra había muerto, decidió que no tenía razón para seguir viviendo. Pidió a su sirviente Eros que lo matara. Cuando Eros se negó y se suicidó él mismo en su lugar, Antonio tomó su propia espada y se apuñaló en el estómago. Pero no murió inmediatamente. Las heridas abdominales por espada son horriblemente dolorosas pero no inmediatamente fatales. Antonio yacía sangrando en el piso. Entonces llegó otro mensaje. Cleopatra estaba viva. Los sirvientes de Antonio lo llevaron, todavía vivo pero muriendo, al mausoleo de Cleopatra. Ella no abrió las puertas, temerosa de que las tropas de Octavio irrumpieran. En su lugar, ella y sus 2 sirvientas usaron cuerdas para izar a Antonio a través de una ventana alta. Plutarco describe la escena. Aquellos que estaban presentes dijeron que nunca había habido nada más lamentable. Manchado de sangre y luchando con la muerte, fue arrastrado hacia arriba, extendiendo sus manos hacia ella mientras colgaba suspendido en el aire. Cleopatra, aferrándose a la cuerda con ambas manos, con los músculos de su rostro tensos por el esfuerzo, apenas pudo tirar de él hacia arriba. Antonio murió en brazos de Cleopatra. Según Plutarco, sus últimas palabras fueron que no se lamentara por el sino que la considerara afortunada por los buenos tiempos que habían compartido, y que ahora había muerto gloriosamente, un romano conquistado solo por otro romano. Cleopatra estaba devastada. Se golpeó el pecho hasta sangrar. Se arrancó el pelo. Lloró sobre el cuerpo de Antonio, llamándolo su señor, su esposo, su emperador. Pero no tenía mucho tiempo para el duelo. Octavio venía por ella. La muerte de Cleopatra. Después de la muerte de Antonio, Cleopatra permaneció barricada en su mausoleo con el cuerpo de Antonio,
2 de sus sirvientas más leales, Iras y Charmión, y todo el tesoro de Egipto. Octavio enfrentó un dilema. Quería a Cleopatra viva para su desfile triunfal en Roma. Exhibir a la famosa reina derrotada sería el punto culminante de su celebración. Pero también quería el tesoro de Egipto. Y Cleopatra amenazaba con quemar el mausoleo con ella y todo el tesoro adentro si intentaba tomarla por la fuerza. Envió a uno de sus hombres, Cornelio Gallo, para negociar. Gallo trató de mantener a Cleopatra hablando en la puerta mientras otros soldados colocaban escaleras contra las ventanas altas del mausoleo. Irrumpieron y capturaron a Cleopatra antes de que pudiera prender fuego a nada. Octavio finalmente se reunió con Cleopatra cara a cara. Ella tenía 39 años. Había gobernado Egipto durante 22 años. Había sido la amante de los 2 romanos más poderosos de su época. Había dado a luz a 4 hijos. Ahora era prisionera del hombre que había destruido todo por lo que había trabajado. Plutarco dice que Cleopatra trató de usar su encanto en Octavio como lo había hecho con César y Antonio. Pero Octavio era inmune. Era 22 años más joven que ella y no tenía interés en mujeres mayores. Era frío, calculador, inmune al carisma que había funcionado tan bien en sus predecesores. Le prometió que sería tratada bien. Pero Cleopatra no era tonta. Sabía que sus promesas eran vacías. Sabía que planeaba llevarla a Roma como trofeo. La idea la llenaba de horror. La orgullosa reina de Egipto, descendiente de Ptolomeo, exhibida como un animal en una jaula en las calles de Roma mientras la muchedumbre se burlaba. Era intolerable. Decidió que prefería morir. Según la historia tradicional, Cleopatra hizo que le llevaran una canasta de higos. Oculta entre los higos había una cobra egipcia, un asp. Se puso sus mejores vestidos reales, su corona, sus joyas más finas. Luego dejó que la serpiente la mordiera. El veneno de cobra causa muerte relativamente rápida y relativamente indolora. Primero somnolencia, luego parálisis, luego paro respiratorio. Cleopatra se habría quedado dormida y simplemente dejado de respirar. Sus 2 sirvientas leales, Iras y Charmión, se suicidaron también, probablemente de la misma manera. Cuando los guardias de Octavio finalmente entraron al mausoleo, encontraron a Cleopatra muerta en su cama dorada, vestida con sus galas reales, con sus sirvientas muertas a su lado. Charmión estaba todavía viva, apenas. Cuando un guardia preguntó qué había pasado, ella supuestamente dijo: «Es perfectamente apropiado, como corresponde a una descendiente de tantos reyes». Luego cayó muerta. Era el 10 de agosto del año 30 a.C. Cleopatra tenía 39 años. Había gobernado Egipto durante 22 años. Había sobrevivido a guerras civiles, intrigas palaciegas, 2 guerras romanas. Había dado a luz a 4 hijos. Había sido la mujer más poderosa del mundo. Y ahora estaba muerta, derrotada finalmente por Roma. Pero incluso en la muerte, logró una victoria. Octavio había querido exhibirla viva en su triunfo. Ella le negó eso. Murió con dignidad, en sus propios términos, vestida como una reina. Octavio estaba furioso. Había sido burlado. Pero no podía hacer mucho al respecto ahora. Ordenó que Cleopatra fuera enterrada junto a Antonio con todos los honores reales. Sus deseos fueron respetados. Los cuerpos de Cleopatra y Antonio fueron colocados en tumbas opulentas en Alejandría. Los egipcios lloraron genuinamente a su reina. Porque a pesar de ser griega de sangre, Cleopatra había sido la primera ptolemaica en generaciones que realmente se preocupaba por Egipto y los egipcios. Pero ¿qué pasó con los hijos de Cleopatra? Cesarion, su hijo de 17 años con Julio César, intentó huir a India. Fue capturado. Octavio lo ejecutó. No podía permitir que un posible heredero de César viviera. Los 3 hijos de Antonio y Cleopatra, Alexander Helios, Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo, fueron capturados vivos. Octavio los llevó a Roma y los exhibió en su desfile triunfal. Los niños, de 16 años, fueron obligados a caminar por las calles de Roma en cadenas de oro mientras la multitud los miraba. Era humillante, pero al menos estaban vivos. Después del triunfo, Octavio los dio a su hermana Octavia para criarlos. Irónicamente, la misma mujer a quien Antonio había abandonado por Cleopatra ahora criaría a los hijos de Cleopatra. Octavia, por todos los relatos, los trato bien.
Los crió junto a sus propios hijos. Cleopatra Selene creció y se casó con Juba II, rey de Mauritania. Se convirtió en reina de Mauritania y gobernó sabiamente durante muchos años. Tuvo hijos, incluyendo un hijo llamado Ptolomeo de Mauritania. La línea de sangre de Cleopatra continuó, al menos por unas generaciones más. Los dos hijos, Alexander Helios y Ptolomeo Filadelfo, desaparecen de los registros históricos después de la infancia. Probablemente murieron jóvenes, posiblemente de enfermedad, posiblemente asesinados discretamente por Octavio cuando ya no los necesitaba como rehenes. En cuanto a Egipto, con la muerte de Cleopatra, la dinastía ptolemaica terminó después de casi 300 años. Egipto fue anexado como provincia romana. Su enorme riqueza, especialmente su grano, fluyó ahora directamente a Roma. Octavio, ahora llamándose Augusto, se convirtió en el primer emperador romano. El periodo de la República Romana había terminado. Comenzaba el periodo del Imperio Romano. Y con la muerte de Cleopatra terminó la era helenística, el periodo que había comenzado con las conquistas de Alejandro Magno 3 siglos antes. El mundo del Mediterráneo oriental, que había sido una fusión de culturas griega y oriental, ahora era completamente romano. Un mundo había terminado. Otro había comenzado. Y Cleopatra había estado en el centro de esa transformación. Epílogo: el legado de Cleopatra. Han pasado más de 2000 años desde la muerte de Cleopatra. Y sin embargo, sigue siendo una de las figuras históricas más famosas, más debatidas, más malinterpretadas. La Cleopatra que conocemos hoy es en gran parte una creación de la propaganda romana. Casi toda nuestra información sobre ella proviene de escritores romanos: Plutarco, Dion Casio, Suetonio, Apiano. Y todos ellos escribieron desde una perspectiva romana, a menudo décadas o siglos después de su muerte. Para los romanos, Cleopatra era un símbolo conveniente. Representaba todo lo que Roma decía rechazar: lujo oriental excesivo, decadencia sexual, influencia femenina inapropiada sobre hombres, amenaza extranjera a Roma. Augusto y sus propagandistas la pintaron como una bruja seductora que había hechizado a dos grandes romanos. No era una rival política seria, era una tentadora que usaba magia sexual para corromper a hombres nobles. Esta narrativa era profundamente sexista. Negaba la inteligencia de Cleopatra, su habilidad política, su educación. La reducía a su sexualidad. Y esta narrativa ha persistido durante 2000 años. Shakespeare la convirtió en una heroína romántica trágica en su obra Antonio y Cleopatra. Pero seguía siendo principalmente sobre su romance con Antonio, no sobre sus 22 años de gobierno efectivo de Egipto. Hollywood ha perpetuado esta imagen. Elizabeth Taylor la interpretó como una belleza glamorosa obsesionada con el romance y el lujo. Otras representaciones cinematográficas se han centrado en sus romances con César y Antonio, no en su gobierno de Egipto. Pero ¿quién era realmente Cleopatra? Era, ante todo, una sobreviviente brillante. Nació en una de las familias más disfuncionales de la historia. Sus parientes se asesinaban regularmente unos a otros. Ella logró no solo sobrevivir sino prosperar. Tomó el poder a los 18 años en medio de una guerra civil con su hermano. Logró derrotar a su hermano, con ayuda romana ciertamente, pero mostró el juicio político de reconocer que necesitaba esa ayuda y la astucia de conseguirla. Gobernó Egipto durante 22 años. Egipto no fue simplemente saqueado durante estos años. Fue administrado. Los registros muestran que Cleopatra prestaba atención a los detalles del gobierno. Firmaba decretos sobre impuestos, comercio, administración. Conocía los nombres de funcionarios locales. Entendía las inundaciones del Nilo y su impacto en la agricultura. Fue la primera ptolemaica en generaciones en aprender egipcio. Asistió a ceremonias religiosas egipcias no solo como formalidad sino con participación genuina. Se presentó como faraona en el estilo tradicional egipcio, no solo como reina helenística. Fue una madre devota. Tuvo 4 hijos y, a pesar de sus responsabilidades como reina, parece haberlos criado personalmente. Los mantuvo con ella, incluso en situaciones peligrosas, en lugar de enviarlos lejos por seguridad. Fue brillantemente educada. Hablaba al menos 9 idiomas. Había estudiado matemáticas, astronomía, filosofía, medicina, literatura. Podía discutir poesía griega con los mejores eruditos.
Podía calcular impuestos y tasas comerciales. Podía diagnosticar enfermedades y prescribir tratamientos. Era una estratega política astuta. Reconoció que Egipto no podía permanecer independiente de Roma sin alianzas poderosas. Eligió a sus aliados romanos cuidadosamente. Primero César, el general más brillante y político más astuto de su época. Luego Antonio, quien controlaba el este romano. Estas alianzas fueron tanto políticas como personales. Es imposible separar completamente el cálculo del afecto genuino. Pero parece claro que Cleopatra desarrolló verdaderos vínculos emocionales con ambos hombres, particularmente con Antonio, con quien pasó más de una década. Fue audaz. Cuando necesitaba llegar a César, se hizo contrabandear en equipaje. Cuando necesitaba impresionar a Antonio, organizó uno de los espectáculos más dramáticos de la antigüedad. Cuando enfrentó la derrota, prefirió la muerte con dignidad a la humillación. Y fue trágica. No porque eligió morir por amor, como romantiza Hollywood, sino porque fue finalmente derrotada por fuerzas más allá de su control. Egipto simplemente no podía competir con Roma a largo plazo. La única pregunta era cuándo, no si, Roma absorbería Egipto. Cleopatra logró retrasar esto durante 22 años. Mantuvo a Egipto independiente, próspero, héroe y poderoso durante más tiempo de lo que nadie habría pensado posible. Eso es un logro notable. Pero hay otro aspecto del legado de Cleopatra que a menudo se pasa por alto. Fue la última gran gobernante independiente de Egipto durante más de 2000 años. Después de su muerte, Egipto fue una provincia romana, luego bizantina, luego árabe, luego otomana, luego británica. No fue verdaderamente independiente nuevamente hasta el siglo XX. Cleopatra fue la última faraona. Y aunque era griega de sangre, se presentó como egipcia y fue recordada por los egipcios como su reina. La arqueología moderna ha complicado nuestra comprensión de Cleopatra. Desafortunadamente, muy poco sobrevive físicamente de ella. Su palacio en Alejandría está ahora bajo el agua, sumergido por terremotos y elevación del nivel del mar en los siglos posteriores a su muerte. Su tumba nunca ha sido encontrada. Se cree que está en algún lugar de Alejandría, pero la ciudad moderna se construyó sobre la antigua. Encontrar la tumba de Cleopatra y Antonio sería uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de todos los tiempos, pero puede ser imposible. Lo que tenemos son monedas que llevan su rostro. Estas muestran una mujer de apariencia fuerte, no la belleza sobrenatural de Hollywood. Tiene una nariz prominente, una barbilla fuerte. Parece seria, capaz, inteligente. Se parece más a un político experimentado que a una pin-up. Y eso es probablemente más preciso. Cleopatra no gobernó durante 22 años en uno de los periodos más peligrosos de la historia antigua gracias a su apariencia. Lo hizo gracias a su cerebro. Estudios académicos modernos han comenzado a reevaluar a Cleopatra, alejándose de la seductora de la propaganda romana hacia una comprensión más matizada de ella como líder política seria. Historiadores como Stasis Schiff, quien escribió una biografía excelente de Cleopatra, argumentan que debemos ver a Cleopatra como la veríamos a cualquier líder masculino de su época, evaluarla en función de sus logros políticos, militares y administrativos, no en función de su vida romántica. Vista a través de este lente, Cleopatra es impresionante. Mantuvo a Egipto independiente cuando todos los demás reinos helenísticos habían caído ante Roma. Administró efectivamente un reino rico y complejo. Navegó con éxito en la política romana increíblemente peligrosa durante 2 décadas. Crió a 4 hijos. Habló 9 idiomas. Patrocinó las artes y las ciencias. Fue una erudita seria ella misma. Sus errores fueron principalmente errores de timín y suerte, no de juicio. Apostar por Antonio contra Octavio era razonable en ese momento. Antonio era el general más experimentado, controlaba más territorio, tenía más legiones. Que Octavio ganara no era inevitable. Si Antonio hubiera ganado en Actium, Cleopatra sería recordada como la brillante reina que aseguró la independencia de Egipto a través de alianzas inteligentes con Roma. En cambio, porque Antonio perdió, es recordada como la seductora que corrompió a un general romano. La historia es escrita por los vencedores. Y Octavio ganó. Pero 2000 años después, todavía hablamos de Cleopatra. Octavio es recordado principalmente como Augusto, el primer emperador romano. Pero Cleopatra es recordada como Cleopatra,
por derecho propio. Su fama ha sobrevivido durante 2 milenios. Su imagen ha inspirado innumerables obras de arte, literatura, música, cine. Sigue siendo una de las figuras históricas más reconocibles del mundo. Hay algo profundamente irónico en esto. Octavio trató de destruir su memoria, de reducirla a una seductora oriental. Pero su propaganda fue demasiado efectiva. La hizo tan memorable, tan dramática, tan fascinante que nunca pudo ser olvidada. Quería borrarla de la historia. En cambio, la hizo inmortal. Cleopatra nos enseña varias lecciones importantes. Primero, sobre el poder de la inteligencia. En un mundo que valoraba la fuerza física y el poder militar, Cleopatra logró un poder tremendo a través de su intelecto, educación y habilidad diplomática. Segundo, sobre la resiliencia. Nació en una familia que probablemente debería haberla matado. Sobrevivió a guerras civiles, exilios, múltiples intentos de asesinato. Siguió gobernando efectivamente durante 22 años. Tercero, sobre el género y el poder. Cleopatra operaba en un mundo profundamente patriarcal, pero encontró formas de ejercer poder de todos modos. Fue subestimada por sus enemigos específicamente porque era mujer. Usó eso a su ventaja. Cuarto, sobre la propaganda. La versión de Cleopatra que conocemos fue creada por sus enemigos. Nos recuerda que debemos siempre cuestionar nuestras fuentes, especialmente cuando se trata de figuras poderosas derrotadas por otros más poderosos. Y finalmente, sobre el legado. Cleopatra perdió su guerra final. Perdió su reino. Perdió su vida. Pero 2000 años después, sigue siendo famosa. Sigue fascinando. Sigue inspirando. Octavio ganó la guerra. Pero Cleopatra puede haber ganado la inmortalidad. Conclusión: la reina que desafió a Roma. Hemos llegado al final de este viaje de 1 hora a través de la vida de Cleopatra. Desde su nacimiento en la familia ptolemaica disfuncional hasta su muerte dramática en el mausoleo de Alejandría. Hemos visto cómo navegó las aguas peligrosas de la política romana. Cómo sedujo, sí, pero también cómo gobierno, administró, estrategizó, luchó. Cómo fue madre, erudita, política, comandante militar, sacerdotisa. Hemos visto cómo la propaganda romana la convirtió en una seductora exótica, una amenaza oriental, una bruja sexual. Y cómo esta propaganda ha distorsionado nuestra comprensión de ella durante 2000 años. Pero también hemos visto destellos de la Cleopatra real. La mujer que hablaba 9 idiomas. Que estudiaba matemáticas y astronomía. Que gobernó Egipto durante 22 años. Que mantuvo su reino independiente cuando todos los demás habían caído ante Roma. Que amaba a sus hijos. Que fue leal a sus amantes. Que prefirió morir con dignidad a vivir en humillación. Cleopatra fue la última gran gobernante del mundo helenístico. Con su muerte, terminaba una era que había comenzado con Alejandro Magno 3 siglos antes. Fue la última faraona de Egipto, el último eslabón en una cadena de gobernantes que se remontaba 3000 años a las primeras dinastías. Y fue una de las mujeres más poderosas de la historia antigua, quizás la más poderosa, operando en un mundo dominado por hombres y aún así logrando poder tremendo. No era perfecta. Cometió errores. Tuvo suerte a veces y mala suerte otras. Pero fue extraordinaria por cualquier medida. La tragedia de Cleopatra no es que murió por amor, como romantiza Hollywood. La tragedia es que nació demasiado tarde. 100 años antes, cuando Roma estaba más débil y Egipto más fuerte, podría haber asegurado la independencia de Egipto permanentemente. Pero nació en un momento en que el poder de Roma era irresistible. Egipto estaba condenado a ser absorbido, era solo cuestión de tiempo. Ella logró retrasar lo inevitable durante 22 años. Eso es más de lo que nadie más podría haber hecho. Y en el proceso, se convirtió en una leyenda. 2000 años después, su nombre todavía evoca imágenes de poder, inteligencia, belleza, tragedia, romance. Sigue siendo una de las pocas figuras del mundo antiguo que todo el mundo conoce. Octavio Egastes se convirtió en el emperador más poderoso de Roma. Gobernó durante 41 años. Transformó Roma de república a imperio. Su legado dio forma a la civilización occidental. Pero cuando la gente piensa en el año 30 a.C., no piensan en Egastes.
Piensan en Cleopatra. Ella perdió la batalla final, pero ganó la inmortalidad. Y quizás eso es lo que realmente importa al final. No quien gana las guerras, sino quien es recordado, quien inspira, quien fascina. Cleopatra, la última reina de Egipto, sigue fascinando 2000 años después de su muerte. Ese es un legado que ningún ejército, ninguna propaganda, ningún emperador jamás podrá destruir. Y hasta aquí la historia completa de Cleopatra, la última reina de Egipto. Desde su nacimiento en el año 69 a.C. hasta su muerte trágica en el año 30 a.C. Desde las intrigas de la dinastía ptolemaica hasta los romances con César y Antonio. Desde la propaganda romana hasta la realidad histórica. Si te gustó este relato de una hora, ya sabes que en el Rincón del Bibliotecario nos encanta explorar las historias de figuras históricas fascinantes, separando el mito de la realidad. Traemos relatos profundos sobre personajes que cambiaron el mundo, imperios que cayeron y leyendas que perduran. Suscríbete al canal para más contenido como este. Dale like si te fascinó la verdadera historia de Cleopatra. Comparte este vídeo con otros amantes de la historia antigua. Y déjame en los comentarios, ¿conocías la verdadera historia de Cleopatra más allá de Hollywood? ¿Qué te sorprendió más de su vida? ¿Crees que merece su fama? ¿Qué otro personaje histórico malinterpretado te gustaría que exploráramos? Próximamente en el Rincón del Bibliotecario, la historia de Julio César y su ascenso al poder. La historia de Nefertiti y su misteriosa desaparición. Los secretos de los emperadores romanos más locos. Síguenos en Instagram @elrincondelbibliotecario para contenido extra, datos curiosos e historias cortas entre vídeos. El Rincón del Bibliotecario, donde la historia cobra vida y los mitos se revelan. Gracias por pasar esta hora conmigo explorando la vida de una de las mujeres más extraordinarias de la historia. Nos vemos en el próximo relato. Hasta pronto, lectores de la historia.